En un plazo de 45 días se concretará un rediseño global del proceso de evaluación contemplado en la reforma educativa. Así lo acordó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. La próxima semana se dará a conocer el nuevo modelo educativo, así como los planes y programas académicos modificados, los cuales, dijo Nuño, se consultarán en cada escuela en una medida que calificó de inédita. Aquí las palabras del titular de la SEP. Hemos acordado y la SEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. Con este propósito, hemos definido una agenda de 11 puntos a revisar y a mejorar. El primero de ellos es mejorar la contextualización de la evaluación para que responda mejor a las realidades de cada región y estado del país. Esta mañana, en entrevista con Grupo Imagen, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, Otto Granados, habló del acuerdo con el CENTE. Reiteró que la reforma educativa no se negocia. Bueno, la reforma educativa no está en negociación. La reforma educativa compone de varias cosas. Una de ellas son los procesos de evaluación, los cuales hicimos por vez primera en evaluación del desempeño en noviembre del año pasado. Después de esa primera experiencia, nos dimos a la tarea de hacer una revisión, una evaluación de la evaluación, tanto la Secretaría de Educación Pública, que le hicimos en el mes de diciembre y a principios de enero, como, entre otros, un reporte que se le encargó a la UNESCO, que nos fue entregado en el mes de abril de este año, en el cual nos señalaban una serie de recomendaciones de carácter técnico que nos permitieran que la evaluación de desempeño de este año pues fuera mucho mejor en tanto en la instrumentación como en la detección de la información para la cual está diseñada. Por su parte, Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, consideró que el acuerdo al que se llegó con la SEP da certeza laboral a los docentes y ayuda a salir adelante a la reforma educativa. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Díaz de la Torre dijo que lo anunciado el día de ayer, el resultado de la lucha del CENTE dentro de la ley, no en las calles. La autoridad educativa el día de ayer, que hay insuficiencias, inconsistencias, y al escucharnos a nosotros, que somos los auténticos representantes en esta y en muchísimos otros espacios de discusión, ir a dar una respuesta que preserve los derechos de los maestros, pero que al mismo tiempo empuje hacia adelante a la transformación del sistema educativo, que es la sociedad y todos nosotros queremos. Díaz de la Torre aseguró que la resolución de conflictos no se da a través de bloqueos y movilizaciones. Algunos que han pretendido violentar, inclusive dejando a compañeros, como sucedió rapando a algunos en Chiapas, vandalizando ayer las instalaciones del sindicato y de la Secretaría en Guerrero, o generando violencia, en algunos casos me parece que no es la ruta. Ayer entrevisté en este espacio a la consejera del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Teresa Bracho, quien aseguró que los maestros sí participaron en el diseño de la evaluación docente. Escuchemos. Los maestros participan en el diseño de los instrumentos, no en la conceptualización de todo la evaluación, sino en el diseño de los instrumentos a través de comités académicos. Quienes diseñan los reactivos no somos nosotros, no es el general, son comités de expertos que son maestros, que son directores. Esto se lo preguntamos porque ha sido una insistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues el decir que no se les ha tomado en cuenta para el diseño de estas evaluaciones, que lo que les preguntan en las pruebas de evaluación docente no tiene nada que ver con su trabajo, por eso la pertinencia de hablar con Teresa Bracho, quien asimismo adelantó que próximamente se presentará un análisis de la evaluación docente que se aplicó en noviembre pasado a fin de hacerle mejoras. Para un informe sobre qué es lo que ha mejorado y cuáles son los aspectos que aún debemos de atender para seguir mejorando. Pero siempre toda evaluación es perfectible, mejorable y así lo haremos. Buscaremos
mejorar en todo lo posible cualquier evaluación en la que el instituto tenga un rol. Bueno, y en el otro frente de este conflicto magisterial, la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convinieron proseguir hoy con la primera mesa de negociación dedicada a los temas políticos. Ayer no se llegó a ningún acuerdo. Antes, los integrantes de la CENTE marcharon del hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación. Nuestro compañero José Antonio García tiene este reporte. José Antonio. Hola Pascal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde nublada aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta reunión que en primera instancia se había planteado a las 12 del día, se recorrió a las 2 de la tarde. Y bueno, pues los maestros que comenzaron a desplazarse de su campamento base en la Ciudadela hacia el hemiciclo, por ahí de las 10 de la mañana comenzaron a llegar. Posteriormente fue que les cambiaron el horario de recepción en la Secretaría de Gobernación, que este fue uno de los puntos importantes que ellos estaban solicitando desde las primeras manifestaciones, que se entablaran estas mesas de negociación. Y en estos momentos pues vienen caminando muy despacio, salieron prácticamente a las 12 del día de la zona del hemiciclo. Una hora han caminado en Avenida Juárez y han llegado hacia la Torre del Caballito, entrando hacia la calle de Bucareli, pero vienen muy despacio. Probablemente tarden otra hora en recorrer una calle más, que es pues para llegar hacia la calle de Morelos, donde se ubica en la zona del reloj chino, y es donde, bueno, pues ellos ingresa esta comisión única negociadora hacia la Secretaría. Básicamente un paso, esperan unos segundos, otro paso, esperan otros segundos, otro paso, así es que por varios minutos quedó bloqueada toda esta zona del Paseo de la Reforma, de la Avenida Juárez, Avenida Hidalgo, la zona de Valderas, bueno, todo este perímetro de la zona de la esquina de la Información. Así es que bueno, pues así vienen, Pascal, caminando hacia la Secretaría de Gobernación. Muy bien, José Antonio, es lo que los miembros de la coordinadora llaman marcha de pies cansados, ¿no? Pues sí, porque vienen con un paso y otro paso pues ya muy retrasado. Muy bien, José Antonio, gracias por el reporte. Hasta luego, Pascal. Pues creo que de repente más cansados están los ciudadanos que tienen que tolerar estos bloqueos. Y bueno, ayer se anunció el despido de 951 maestros de Guerrero que no justificaron la ausencia de 3 días en su centro de trabajo. En respuesta, integrantes del magisterio disidente, ¿qué cree usted?, tomaron oficinas de la Secretaría de Educación en el estado y vandalizaron la sede de la sección 14 del sindicato en Chilpancingo. Para el vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, Walter Añorbe, este anuncio de los despidos es, dijo él, una provocación. Está ya establecida a nivel nacional, se intenta caminar para a través del diálogo llegar a acuerdos, cuando de pronto pues sale esto acá en Guerrero. No nos parece un acto de total irresponsabilidad del gobierno del estado. Lanza 2 listas, una ceses por la evaluación, por no existir la evaluación, y otra de 60 y tantos por acumular más de 3 faltas, cuando somos miles los que hemos estado precisamente resistiendo, integrados a esta movilización desde que se declara también el paro indefinido. Una provocación, le llama Walter Añorbe, el vocero de la CETEG, a este anuncio de los despidos de maestros. Pero bueno, pues habría que tomar en cuenta que sí están negociando las partes, y mientras las partes han estado negociando, los miembros de la coordinadora pues no han dejado sus bloqueos, no han dejado de realizar las diversas actividades que habrían o llevaron a la mesa de las negociaciones a las 2 partes. Así que pues más bien me parece a mí es un juego de fuerzas. Cada uno está aplicando medidas que cree que puede servir para pues lograr acuerdos con la otra parte. Así que pues no sé si se le puede llamar provocación a una cuando lo hace la SEP y pues derecho, o no sé cómo le llamen, cuando lo hace la coordinadora. Y 4 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y un psiquiatra fueron retenidos en una escuela en Nochistlán, Oaxaca, por pobladores y familiares de los fallecidos y heridos en el enfrentamiento del 19 de junio. Otros 4 funcionarios fueron liberados anoche en el ofrecimiento de una mesa de diálogo.
Maestros disidentes de Oaxaca difundieron videos promocionales de la Guelaguetza Magisterial y Popular 2016, que se realizará el 25 de julio en la ciudad de Oaxaca. Los videos fueron filmados en Nochistlán, en el lugar del enfrentamiento de maestros y policías. El presidente Enrique Peña Nieto promulgará el lunes 18 de julio el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, entre los cuales se encuentra la Ley 3 de 3. Hoy, en una gira de trabajo por Tlaxcala, el presidente Peña Nieto entregará el Premio Nacional al Mérito Forestal 2016. Y la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional concluyó las nuevas normas reglamentarias de la Comisión Anticorrupción del partido. Entre otras cosas, estas normas establecen que las denuncias contra integrantes del PAN por actos de corrupción podrán ser presentadas por comités estatales, militantes o ciudadanos. Esta es una comisión que lleva un buen tiempo integrándose. Luego, se decidió su integración después de que el PAN enfrentó denuncias, o panistas enfrentaron denuncias muy serias en este sentido. Se acordará usted de los diputados federales que se documentó cobraban por aprobar tales o cuales tajadas del presupuesto, y también por casos como el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, y también ahora de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. En todo caso, estos son denuncias, casos que tendrá que aprobar o abordar, más bien discutir, la comisión que preside Luis Felipe Bravo Mena. El empresario y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, presentó ante el Tribunal Internacional de La Haya una denuncia contra el gobierno estatal por delitos de lesa humanidad. Lo responsabiliza de la masacre en Allende y en el penal de Piedras Negras en agosto de 2014. 2 de los 11 reos que se fugaron el martes del penal de Cancún, Quintana Roo, fueron recapturados en un puesto de control en la carretera Mérida-Valladolid, esto en el estado de Yucatán. Autoridades federales y estatales mantienen puestos de revisión en toda la península, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con el fin de dar con el resto de los prófugos. Y elementos del Ejército y la Marina hallaron 8 cuerpos en 2 fosas clandestinas en un predio contiguo al fraccionamiento Puerta del Sol en Mazatlán, Sinaloa. Los cuerpos estaban atados de manos. A solo 1 kilómetro de este lugar se encontraron 3 cadáveres el pasado 23 de junio. Un grupo armado atacó a policías estatales de la Fuerza Tamaulipas en Ciudad Victoria. El incidente desató una balacera en la que murieron 3 civiles, entre ellos una mujer, y dejó un uniformado herido. Y autoridades de Jalisco giraron una orden de aprehensión en contra del cantante de banda Gerardo Ortiz Medina por apología del delito. También se busca al productor del video Fuiste Mía, donde se incita a la violencia contra las mujeres. Podrían pasar hasta 6 meses en la cárcel. Este hombre, de quien recuerdo haber escuchado algunas canciones, no solo hace apología del delito, sino tiene canciones dedicadas a personajes muy concretos del cártel de Sinaloa, a quienes les agradece incluso por las facilidades que lo llevaron a una carrera en la música. Se giró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Sayas González, exmando de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, por el caso News Divine. Enfrenta acusaciones por homicidio culposo de 12 personas y lesiones a otras 7. La Procuraduría de Justicia del Estado de México integró 2 nuevas carpetas de investigación en contra de Emir Garduño Montalvo, conocido en las redes sociales como Lord Rolls Royce, por el delito de usurpación de identidad y fraude. Las carpetas se suman a los procesos por fraude y lesiones agravadas. Y murió un bisonte en el zoológico de Chapultepec. La Secretaría de Medio Ambiente informó que es un ejemplar hembra que murió esta madrugada a causa de un problema metabólico y que hoy se realizará la necropsia. La hembra de bisonte dejó una cría de 2 meses de edad. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó que 59 de los 67 centros de verificación vehicular ya operan con los requerimientos observados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Hoy no circulan los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 con holograma de verificación 1 y 2 también. Están exentos los que tienen holograma 0 y 00. Mañana no saldrán a la calle los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.
El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es de regular a buena en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada. Venustiano Carranza, Chalco y Ecatepec registran en estos momentos 64 puntos IMECA. La baja presión al sur de las costas de Michoacán, asociada con la onda tropical 14 al sur de Guerrero, presenta 50% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas. El fenómeno climático se ubicó esta mañana a aproximadamente 700 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas. En tanto, el huracán Darby de categoría 1 se ubicó a 990 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, aunque se prevé que durante la tarde del viernes se convierta en huracán categoría 2, pero no afectará a las costas mexicanas. Lo financiero. En la economía y las finanzas, a pesar del contexto mundial caracterizado por la volatilidad financiera, México es considerado una de las economías más resistentes de América Latina. El reporte lo tiene mi compañero Felipe Gascón. Si bien en México hay cierta inquietud porque la inflación pudiera cerrar el año en 3.2%, según la estimación promedio de la encuesta de julio de Focus Economics, levantada entre 34 grupos financieros y de consultoría que operan en el país, debido a un ligero traspaso de la depreciación cambiaria a precios, México resalta entre las grandes naciones de América Latina por tener una inflación bajo control. El FMI proyecta que para el cierre del presente año, Brasil cerrará con una inflación del doble de la de México, del orden de 7.1%, la de Argentina será 8 veces superior a la del país, de 25%, y la de Venezuela será 218 veces mayor a la de México, debido a que se prevé que cerrará este año en 720%. De hecho, las proyecciones del FMI calculan que la inflación de México será menor al cierre del año que el promedio de la región de América Latina y el Caribe, la cual se ubicará en 5%. El FMI advierte que las considerables depreciaciones de las monedas observadas en muchos países de América Latina han ejercido presión al alza sobre la inflación, por lo que recomienda mantener una actitud vigilante. Como parte de esta vigilancia recomendada por el organismo, el Banco de México decidió elevar su tasa de interés en 50 puntos base el 30 de junio pasado para llevar la tasa de referencia a 4.25%. Las corredurías que operan en México esperan una inflación en el país de 3.3% para 2017. En contraste, el FMI proyecta que el próximo año la inflación de Venezuela alcanzará 2.200%, en Argentina 20% y en Brasil 6%, mientras que en Uruguay 8.1%. En junio, la inflación anualizada en México se ubicó en 2.54%. Esto significa que si bien hay peligros sobre los precios en el futuro, actualmente se puede decir que la inflación está bajo control, informó Felipe Gascón. ¿Cómo se comportan las divisas en este jueves 14 de julio de 2016? En ventanillas bancarias de la capital del país, el dólar libre se vendía en 18 pesos con 57 centavos, 12 centavos menos respecto del cierre de ayer. En estos momentos, el dólar estadounidense se compra en 17 pesos con 86 centavos y se vende en 18 pesos con 61 centavos. Por su parte, el euro se adquiere en 20 pesos con 8 centavos y se ofrece en 20 pesos con 65 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores gana 0.73%. En Estados Unidos, el Dow Jones sube 0.55% y el Nasdaq aumenta 0.46%.